Buenas noches, estimada doctora y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Víctor Paredes, Paul Rodríguez, José Montoya, Melody Duche y Carla Pazmiño. Para el análisis de las formas de cómo argumentar y cómo fundamenta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al momento de resolver un proceso, se ha considerado la sentencia del caso Benavides Ceballos contra el Estado ecuatoriano. Este caso se refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la detención, tortura y muerte de la señorita Consuelo Benavides Ceballos por parte de miembros de la Infantería Naval Ecuatoriana, que pese a que sus familiares interpusieron una serie de recursos judiciales, no se ha investigado ni sancionado a los responsables de este hecho, por lo que tuvieron que acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene competencia para resolver el presente caso, puesto que el Ecuador forma parte de la Convención Americana desde diciembre 28 de 1977. Dado que el proceso judicial en forma interna en nuestro país estuvo caracterizado por demoras injustificadas, ineficiencia y rechazo de justicia, el Estado ecuatoriano no pudo demostrar que fueron sus agentes oficiales quienes detuvieron ilegal y arbitrariamente a Consuelo Benavides hasta torturarla y terminar con su vida, ni desmentir que dichas acciones estaban reñidas en la Constitución política con el marco legal de nuestro país con respecto a los derechos humanos. A continuación, mi compañero. Gracias. Buenas tardes, doctora y estimados compañeros. El tema que voy a poner es sobre Consuelo Benavides Ceballos. Voy a exponer sobre el análisis normativo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La demanda se refiere a hechos ocurridos a partir del 4 de diciembre de 1985, cuando agentes del Estado ecuatoriano arrestaron en forma arbitraria e ilegal a la profesora Consuelo Benavides Ceballos, procediendo luego a mantenerla incomunicada por varios días y torturada y finalmente asesinarla y desaparecerla. La demanda señala también que el Estado del Ecuador no proveyó recursos judiciales efectivos y negó el acceso a la protección judicial. Se interpuso una denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia porque violentaron los siguientes artículos, que son el artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el artículo 4, derecho a la vida, el artículo 5, derecho a la integridad personal, el artículo 7, derecho a la libertad personal, el artículo 8, garantías judiciales y el artículo 25, protección judicial. A través de los esfuerzos de la familia Benavides y en la Comisión de Investigación Multipartidista designado por el Congreso Nacional, estos delitos salieron a la luz a partir de los 3 años de los hechos, y el cuerpo de Consuelo Benavides fue ubicado e identificado finalmente. Nunca se realizó la detención respectiva de los agentes que pertenecían a la Marina, y el Estado pagó una indemnización aproximadamente de $1 millón. Gracias. Buenas tardes, compañero. Continuando con el caso de Consuelo Benavides ocurridos el 4 de diciembre de 1985, donde infantes de Marina secuestraron, torturaron y asesinaron a Consuelo Benavides, cabe mencionar que ninguno de los actores materiales del hecho han sido llevados ante la justicia, donde muchos de ellos se han escapado o han fallecido. El Ecuador es parte de la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la competencia obligatoria de la Corte el 24 de julio de 1984. Luego de 3 años de haber ocurrido los hechos, se crea una comisión multipartidista del Congreso Nacional, la misma que abre el caso el 24 de octubre de 1989. Por la denuncia presentada el 22 de agosto de 1988 por familiares de Consuelo Benavides. Por lo que luego de 7 años, el 12 de septiembre de 1995, la comisión aprueba un informe denominado 2195, donde al Estado ecuatoriano
se le indica que ha violentado los derechos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y recomienda la investigación y someter a los responsables de los hechos, y le da un plazo de 60 días donde el Estado no los cumple, por lo que el 1 de octubre de 1996 el Estado ecuatoriano presenta la contestación a la demanda, la misma que solicita que sea rechazada por improcedente y que sea archivada. Cabe mencionar que el proceso continuaba. El 4 de junio de 1998 presenta el Estado una copia de un acuerdo firmado el 20 de febrero del mismo año por los familiares, en este caso los padres de Consuelo Benavides, llegando a un acuerdo con el Estado, donde el 11 de junio de 1998, en la primera audiencia, el Ecuador acepta y reconoce su responsabilidad en la desaparición y muerte de la profesora Consuelo Benavides, y la sentencia de la Corte Internacional fue publicada el 19 de junio de 1998 con una reparación integral y recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre los derechos humanos. Muy buen día, estimados. Para entender el análisis de la presente sentencia, vamos a empezar indicando que los enunciados normativos expresan normas jurídicas y a partir de ellos nosotros podemos obtener posiciones jurídicas, ¿verdad? Cabe recalcar que la característica principal de la posición jurídica es la relación conforme a la cual un individuo está en la situación de poder exigir algo a otro o al Estado. Entonces, una vez que tenemos claro esto, luego de leer toda la sentencia del caso Benavides Ceballos, nos damos cuenta que básicamente los hechos de la demanda se remontan al año 1985, cuando varios infantes de Marina, de manera arbitraria y fuera de la ley, detuvieron a la licenciada Consuelo Benavides Ceballos. Estos infantes de Marina la torturaron, la vejaron, la incomunicaron y la asesinaron. Por último, la desaparecieron. Entonces, nos damos cuenta de que en este interesante caso el Estado no le dio acceso a la protección judicial, por lo que tuvo que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los artículos claves que se analizaron para la presente sentencia fueron los relacionados con los siguientes derechos. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, el derecho a la integridad personal, la obligación de respetar los derechos. Y también nos damos cuenta de que al analizar esta sentencia se visualiza que el Estado ecuatoriano reconoce que es el único responsable de la muerte de la licenciada Consuelo Benavides. ¿De acuerdo? Y el Estado se ha encargado de realizar un acuerdo con la familia de la difunta. Mediante este acuerdo podemos notar que el Estado ecuatoriano desea reparar los daños causados a dicha familia. Luego de analizar detalladamente la sentencia, se concluye que la licenciada Consuelo Benavides fue detenida de una forma arbitraria e ilegal, ya que cuando la detuvieron se violaron los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Básicamente lo que los infantes de Marina hicieron estuvo en contra del marco legal ecuatoriano, en contra de la Constitución del Ecuador, de la Carta Magna, y en contra del respeto a los derechos humanos. ¿Qué sucede luego de analizar la sentencia? Luego de analizar la sentencia sucede lo siguiente. Nos damos cuenta de que se indemnizó con $1 millón a la familia de la licenciada Consuelo Benavides Ceballos. Se perennizó el nombre de la licenciada Consuelo Benavides. Esto se hizo comunicándoselo al Ministerio de Educación y a todas las escuelas y colegios. Buenas tardes, estimados compañeros, profesor. En el concepto de los derechos humanos como derechos frente al Estado, debe presentarse un conjunto de valores éticos que puedan formar parte de la categoría normativa en cuanto a lo constituye un comportamiento legítimo respecto de los órganos del Estado. Los derechos humanos se han desarrollado como una garantía del individuo y los grupos más vulnerables dentro de la sociedad. El Estado ecuatoriano, en su relación con la Corte CIDH, tiene varios casos pendientes, como el caso de la señora Benavides Ceballos, quien tiene una sentencia de fondo, reparaciones y costas. Tiene un discurso favorable al cumplimiento de sus reparaciones, pero en este caso no se ha cumplido en su totalidad. Si bien es cierto, se cumplió en la parte económica al cancelar los valores
que, indicó la Corte, en el ámbito social queda mucho por hacer. Por ejemplo, se buscó perennizar el nombre. Sin embargo, a pesar de que fue cumplido, después vencido el plazo, y después que murieran sus padres, quienes no pudieron ver este compromiso realizado. Como este, hay otros casos que el Estado ecuatoriano debe investigar y debe de buscar a los responsables de aquello. Más allá para cumplir una sentencia, para aclarecer dudas sobre los procesos legales que se aplican en el Ecuador. En el marco de nuestra legislación ecuatoriana, el Estado protege y regula los derechos universales y concretamente lo establece en la Constitución de la República en el artículo 66, numeral 1. Reconoce y garantiza a las personas el derecho a la vida, a sus reparaciones sociales y demás. En el caso de Benavides Ceballos aún queda mucho por investigar para reparar el acto cometido. Muchas gracias.